Saludos. Mira que siempre digo que no quiero volver, que se está más a gusto lejos de esta comunidad, pero al final, por alguna u otra razón, acabo haciendo algo aquí, esporádicamente. Esto iba a priori, para promocionar un canal nuevo, que creo que en ese caso, sí merecía la pena hacer el esfuerzo, por algunas personas. Pero de eso, hablaremos al final. Aprovechando que el río pasa, pues se decidió incluir este tema del abogado. Esta persona que está aquí conmigo, en esta conversación, me pidió hace un mes, un directo para hablar de este tema. Pero le dije que no, porque no me apetecía, ni tenía tiempo, como para perderlo aquí. Pero ya digo, aprovechando que se iba a promocionar lo otro, pues se hace. Saluda si quieres, y explica de qué va el tema. Hola banda. Se me ocurrió que sería buena idea ponerme en contacto con un abogado, en este caso abogada, para hacerle preguntas sobre los delincuentes de esta comunidad. Para ver si lo que hacen es delito y si podrían ser penados por la ley. Se lo propuse a Novi hace un tiempo y me alegro de que finalmente se haga porque las respuestas de la abogada fueron muy interesantes e informativas. Sí, por lo poco que me has adelantado, considero que puede abrirles los ojos a algunos hipócritas, porque no está bien eso de estar de buen rollo y convivir con delincuentes. No criticarlos es darles alas para que continúen con su forma de actuar. Si quieres empezamos. Le preguntaste sobre diversos personajes delincuentes de la comunidad. ¿Por cuál quieres empezar? Podemos empezar por Durga y seguimos con Pedro, el argentino estafador, etc. Dale. Pues a esta abogada le resumí con detalle todo el historial de acoso psicológico de Durga aquí por la comunidad. Y esta fue la respuesta que me dio. Vamos de menos a más. Primero analicemos esto que veo aquí, de insultar y vejar. Si los hechos referidos fuesen así, hablamos de que el presunto no solo trataría a sus parejas de forma violenta e intimidatoria, sino también despectiva. Por ejemplo, usando el apelativo de putas contra ellas durante sus relaciones. Si valoramos esto de forma global, podríamos encuadrar esta situación en un delito leve de vejaciones injustas previsto en el artículo 173.4 del Código Penal. Por ello, si existe denuncia de la persona agraviada, sería castigado con la pena de localización permanente, de 5 a 30 días, o trabajos en beneficio de la comunidad por el mismo periodo de tiempo, o multa de 1 a 4 meses. Estamos hablando de la prohibición de aproximarse a ella y a su domicilio o acercarse a cualquier otro sitio en que se encuentre o sea frecuentado por esta y, por supuesto, en base a lo que me comentas del modus operandi de este individuo, se le prohibiría comunicarse con su pareja por cualquier medio, pues leo que esta persona la suele molestar de forma insistente a través de Hangout o usando su canal de YouTube. Canal que con la sentencia en la mano se cerraría, cortándose así cualquier comunicación directa o a través de terceros por el periodo comentado. Y estoy siendo generosa, porque solo por este punto, compañeros míos, irían a por mucho más, por la reincidencia y por la concurrencia de la circunstancia agravante de cometer el delito por motivos de discriminación de género del artículo 22.4 del Código Penal. Avancemos, que por lo que veo, esto no se limita a apelativos despectivos. Si los supuestos hechos que se me narran son reales, estos hechos describen violencia psicológica. Entramos en la aplicación del artículo 173.2 del Código Penal. Esto que se me cuenta aquí, sobre estos supuestos nombres, una tal Cintia, y sobre todo, esta tal Berlín, serían hechos muy graves. Aclaro que es igual que la ofendida sea o haya sido esposa. Basta, como parece ser en este caso, que la mujer haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
hablamos de que ejerce de forma habitual una violencia psicológica en sus relaciones. Por estos hechos, podría ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Y según lo que leo, veo que concurren 2 agravantes. Uno es que ha perpetrado la violencia delante de una menor y otro que ha mostrado armas en sus directos mientras ejercía amenazas. Por estas circunstancias, las penas se impondrían en su mitad superior. Hablamos de 3 años. Ante la gravedad de los hechos, quiero aclarar que aquí hablo en hipótesis, en base a la narración que se me aporta, y mi opinión de letrada es siempre suponiendo que existiese una denuncia de la víctima y que de estos delitos expuestos se le considerase responsable en concepto de autor. Seguimos. Profundizando un poco en el comportamiento que se me describe de este individuo, podríamos también estar hablando de la aplicación del artículo 147 por el menoscabo de la integridad mental al que somete a sus relaciones. Por esta situación, si se aporta que su pareja precisa tratamiento psicológico tras los hechos, sería castigado con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. Se me cuenta aquí que esta persona amenazó a su pareja con revelar vídeos íntimos de una forma maquiavélica según leo. Hablaba de que iría revelando un vídeo de carácter sexual de ella cada 15 minutos si ella no abandonaba cierto canal, y esta mujer acabó cediendo a sus condiciones. Además, por lo que se me comenta, veo que estas amenazas se hicieron ya habituales. Esto es muy grave. Si presuntamente esto fuese así, estaríamos ya ante amenazas graves y entraríamos en el artículo 169 del Código Penal por amenazas de un mal que constituye un delito contra la intimidad, y al imponer una condición que se acaba cumpliendo, entramos en la pena de prisión de 1 a 5 años que se aplicaría en su mitad superior por hacer las amenazas a través de un medio de comunicación como es en este caso YouTube. A estos hechos, habría que sumarle el delito de difusión inconsentida de imágenes cedidas voluntariamente, avalado por la sentencia del Tribunal Supremo STS 70/2020 del 24 de febrero que interpreta el artículo 197.7 del Código Penal y que se refiere a contenidos cuya divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal, y donde se dispone que será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su ausencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. En el caso al que nos referimos, la pena se aplica en su mitad superior, esto es 1 año, o multa de 12 meses, porque actúa el agravante de que los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a la víctima por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Se me comenta que a veces pone en su canal de YouTube imágenes de un arma que posee, perteneciente a su difunto abuelo, en contexto de amenazas. El hecho de mostrar ese arma durante las amenazas añade una pena de prisión de 3 meses a 1 año, así como privación del derecho a tener y portar armas de 1 a 3 años. Viendo el percal de este individuo, probablemente esté infringiendo el reglamento de armas, ya que en caso de fallecimiento del titular, los herederos o albaceas deben depositar las armas en la intervención de armas de la Guardia Civil. Aplicamos el artículo 564 del Código Penal. El delito de tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, sería castigado en este caso con la pena de prisión de 6 meses a 1 año al tratarse de un arma larga.
Le informo que si convence a las víctimas de que denuncien a este señor, puede pasarles mi contacto. Yo podría montar un caso muy sólido contra este individuo. Amplia lista de artículos del Código Penal que infringe Durga. E infringe otro más, pero de ese hablaremos después, porque ese lo cometen varios más, como Araujo, o presuntamente Cartitas. Es mejor englobarlo en un punto aparte. Pues muy interesante todo esto. Ahí la abogada nombra los artículos en los que el pájaro Durga está cometiendo claramente delito. Y parece claro que la ley está en su contra. Para aquellos que lo dudaban, espero que se vayan dando cuenta que esto no es un juego, que eso de estar de buen rollo con personas que claramente, con la ley en la mano, están cometiendo delitos, es ante todo de tener muy poca moral. Si quieres pasamos a Pedro. Sí, este es el que más me interesa, porque realmente es el más preocupante, porque actualmente está estafando a gente delante de las narices de otras personas que lo blanquean y que tratan de llevarse bien con él. Realmente lamentable. Concuerdo. Yo también tenía especial interés en conocer la respuesta de la abogada al caso de Pedro. Sí, porque parece un caso complicado, salvo cuando finge la enfermedad, entre otras cagadas. Porque realmente, Pedro no pide directamente, va dando pena, para que salga de la gente, el darle dinero. A ver, dale, quiero ver qué dice la abogada. Al igual que antes, le planteé a la abogada un resumen detallado, usando los argumentos de Bob Baez en ese directo donde se le desmontó la estafa a Pedro y aportándole documentación en audios y texto. Esta fue la respuesta de la abogada. He estado revisando los hechos que se me aportan sobre el individuo denominado Pedro y veo que hay bastante documentación que sin duda serían pruebas válidas en un juicio contra él. Pero mi función en este momento no es entrar a comprobar la veracidad de lo aportado, de modo que mi valoración de los hechos será en el supuesto de que los hechos que se me describen y la documentación que se me ha permitido ver sean reales. Su actuación, a tenor de los desagradables hechos que se me narran y de los datos aportados, y siempre hablando presuntamente, vendría recogida entre los artículos que van del 248 al 251 del Código Penal. Los hechos aportados serían constitutivos de un delito de estafa agravada, previsto y penado en el artículo 250.1.4 y .6 en relación al 248.1 del Código Penal. En este caso, se pone de manifiesto la necesidad de que haya engaño para que una determinada actuación pueda ser considerada como un delito de estafa, algo que partiendo de los hechos narrados no cabría ninguna duda. El individuo Pedro infringiría el artículo 248.1, ya que con ánimo de lucro, esta persona utiliza el engaño para producir el error en otras personas, induciéndoles a realizar un acto de disposición en perjuicio propio, como es el de enviarles dinero en cantidades mensuales, valiéndose para ello de engaño, como mentiras, fingir enfermedades, aparentar una situación de carencia económica de palabra, o presentando a sus hijas descalzas, para dar pena, según se me cuenta, siendo este último hecho algo aportado por testigos en numerosas grabaciones. Hablamos en este caso de un delito de estafa agravado, con una pena de prisión de 1 a 6 años. Para la fijación de la posible pena, he tenido en cuenta una estimación del importe defraudado, el quebranto económico causado a los perjudicados y las relaciones entre estos y el defraudador, así como los medios empleados por este. Según se me cuenta, la cuantía de lo defraudado supera los 400 euros.
esta cantidad, en este caso, es excedida con creces, ya que, en una de las columnas del Excel que he podido hojear, solo en la columna encabezada, con el título Alfredo, aparecen cantidades superiores y con una periodicidad mensual. Esto supone romper la franja de los 400 euros, que hace que el delito pase de penado con multa a penar con prisión. Lo defraudado, como hemos visto, excede los 400 euros y tiene agravantes, por tanto, la pena se eleva a prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Sin embargo, la cuantía de la que se me habla se mantiene entre los 400 y los 50.000 euros. Eso lo alejaría de las penas más duras, que rondarían entre los 4 y 8 años. La pena, por tanto, quedaría de 1 a 6 años, ateniéndonos a los condicionantes 250.1.4, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deja a las víctimas o a su familia, ya que según se me describe, una de las víctimas tenía una deuda importante y tenía a cargo a su madre y a sus hijas. Por tanto, a esta persona, las cantidades estafadas le dejan en una situación económica muy grave. Y 250.1.6, por el quebrantamiento de confianza, donde se aprovecha de una situación de mayor confianza o credibilidad de una relación de amistad previa y ajena a la relación subyacente. Cabe destacar aquí la importancia de la denuncia de las personas afectadas para poder hacer cumplir estas penas. Añado que podrían concurrir circunstancias más graves, pero parecen no estar claras en los hechos narrados. Si el delito se perpetra abusando de firma de otro o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase, como podría ser aportar documentación médica falsa para la enfermedad que fingía, o falsificar firmas para recibir el dinero a través de un amigo intermediario que aparece con el nombre de Juanma. Tampoco se aporta el número exacto de personas afectadas, se indica solo como sospecha que podría ser superior al que se aporta en los documentos. Cabe la posibilidad de, a tenor de los hechos narrados, donde se describe una estructura jerárquica para la comisión de las estafas, con una repartición de tareas a la hora de cobrar el dinero y enviarlo al extranjero, la aplicación del artículo 570 bis, y podríamos así estar hablando de la existencia de una organización criminal. Se describen en los hechos la posible supuesta pertenencia de Pedro a un grupo formado por más de 2 personas, con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartían diversas tareas o funciones con el fin de cometer estas estafas. En este caso, hablamos de pena de prisión de 3 a 6 años. Debería comunicarle a los presuntos colaboradores de Pedro, cuyos nombres me indica que son Juanma, Lobo, Alfredo y Humita, que las personas que colaboren con el defraudador facilitándole el acceso al dinero defraudado, por ejemplo, realizando transferencias bancarias o giros, serían consideradas cómplices aún sin conocimiento de la estafa. Si bien los tribunales podrían imponer una pena inferior atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. Me gustaría mencionar el tema de la mendicidad encubierta, al que entiendo que presuntamente habría sometido a sus hijas, al usar a las hijas para perpetrar sus estafas, haciéndolas aparecer descalzas delante de las víctimas para llamar a su compasión. Hablamos de la aplicación del artículo 232 del Código Penal, en este caso, por utilizar a menores de edad para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta, sería castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Veo en la documentación aportada que supuestamente esta persona se ha caracterizado por un discurso misógino.
se aporta en la documentación audios referidos a un listado de más de 15 mujeres a las que esta persona ha ido vejando a través de directos en sus canales de YouTube. También se aportan audios constitutivos de delito por su carácter abiertamente antisemita, donde, por ejemplo, esta persona usa términos como jabones para referirse a los judíos, u otros audios donde niega la existencia del holocausto judío, audios que se me afirma que han sido difundidos públicamente. También se habla de la participación de esta persona en grupos antisemitas cuya existencia se me comenta probada ante la justicia y por los que una persona está actualmente en juicio. Podría existir encubrimiento porque se aportan audios de esta persona negando la participación de su socio en estos grupos de los que presuntamente se ha demostrado que fue creador. Hablaríamos, en estos supuestos, de una pena de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses por delitos graves recogidos en el artículo 510.1 en su letra A, donde se lee que quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada, por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. Y 501.1, en su letra C, sobre quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad, con el agravante del 510.3 que se da en este caso de Pedro y que hace que la pena se imponga en su mitad superior por difundirse a través de Internet a un elevado número de personas. Por este último tema, donde no se necesita que la víctima denuncie, y dados los audios y datos presentados, se podría abrir una causa penal contra esta persona si se consigue identificarla. Pues según la abogada, Pedro entraría mínimo en el rango de entre 1 año de prisión y 6. Y dale tiempo para que llegue a sobrepasar los 50.000 euros. Está bien saber esto. Fíjate que yo, desde mi ignorancia, pensaba que el hecho de fingir una enfermedad sería un agravante. Pero veo que la ley solo contempla el hecho del engaño. Lo más interesante es que bajo esa premisa también podría ser penado, aunque no pida el dinero directamente. El mero hecho de usar el engaño para que los demás le donen ya es considerado delito según la ley. Muy interesante. Solo habría que saber la dirección e identidad real de Pedro para que la ley le cayera con todo su peso. Esto me hace gracia, porque en esa comunidad nueva, él alardea de no ser anónimo, pero es 100% anónimo. Da nombre falso, y aunque una vez puso su cara en un vídeo, nadie sabe nada de él. Es muy hábil escondiéndose. Es más, su pena podría ir en aumento por algo que ha dicho la abogada. En el punto que dice: se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizado, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. Si Pedro falsificó, como parece ser, esas fotos de un hospital que mostró, y eso que hablaba de traer un audio de un médico que nunca trajo, todo eso podría entrar en ese punto que aumentaría la pena por aportar pruebas falsas para defenderse. Y voy más lejos aún. La familia de Alfredo también podría denunciar, alegando que ha dejado a su familia en una situación grave económica. Que en cierto modo es verdad, porque Alfredo tiene una deuda grande de otra estafa que le hicieron y le cuesta llegar a fin de mes. Y el tener que enviarle dinero a Pedro no creo que ayude mucho a su familia. Más bien le hace sufrir más llegar a fin de mes. De hecho, sea ciencia cierta, que se priva de comer bien, y de ir al dentista y de otras muchas cosas, para poder llegar a fin de mes. Lamentable Pedro, ¿cómo le puede sacar dinero a alguien en esa situación?
No tiene ningún tipo de escrúpulos. Vomitivo. Mira, lo voy a decir claro. Es una vergüenza que algunas personas, entre ellas la hipócrita de Claudia San, digan que es hora de llevarse bien con todos para estar en paz. O sea, llevarse bien con este tipo de estafadores que están jodiendo a personas mientras vosotros os lleváis bien con ellos. Es lamentable, pero así es esta comunidad. O lo que ha quedado. Un grupo de mediocres egoístas que con tal de tener un espacio donde ir, apoyan y blanquean a delincuentes de este tipo, que como ya veis, según la ley, podrían estar en prisión, pagando multas o prestando servicios sociales por delinquir a la gente que os rodean, mientras vosotros os ponéis una venda en los ojos. Hay gente que no quiere ver la verdad. Y mira, como esto ocurrió en público, pues lo puedo decir. Lobo, el otro día, quedó demostrado 100% que se había puesto una venda en los ojos. Quedó demostrado que al menos a día de hoy ya intuye y sabe que Pedro es un estafador real. Y lo sabe porque uno de sus amigos, en el que más confía y que sabe que nunca miente, tiene las pruebas. Pruebas que Lobo no quiso ver, porque simplemente prefiere ponerse una venda o mirar para otro lado. Pero bueno. Es lo que hacéis la mayoría, no, mirar para otro lado, sabiendo lo que hay, cada cual con sus motivos. Es bastante triste. Pero es una pena, porque realmente, Pedro pone en peligro a sus supuestos amigos, como son el caso de Lobo y Alfredo. Aunque realmente, para Pedro no son amigos, solo personas de las cuales aprovecharse. Espero que abran los ojos y se den cuenta de dónde se han metido relacionándose con ese estafador, porque cualquier día les puede salpicar los trapicheos de Pedro. En fin, pasemos al siguiente. El siguiente punto se lo pregunté a la abogada por Durga. Así que la pena de Durga aumentaría más. Te dije de ponerlo aparte, porque hay más personas que se dedican a ello, presuntamente. Durga y Araujo, reconocidos por ellos mismos, con audios de prueba. Y presuntamente, cartitas también. Básicamente, le preguntaste a la abogada cuáles serían las penas por trapichear con sustancias ilegales. Sí, y esto es lo que respondió. La salud pública es un bien jurídico protegido y por tanto los individuos que nombras, Durga y Araujo, podrían afrontar una pena de prisión de entre 3 y 6 años por delitos contra la salud pública recogidos en los artículos 368 a 377 del Código Penal, si los hechos descritos son reales, por facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, podrían ser castigados con pena de prisión de 3 a 6 años o bien a multas que triplican el valor de la droga objeto del delito. En el caso del individuo Araujo, si es cierto lo que se afirma de él, hablamos de que esa pena se le aplicaría en su mitad superior por el condicionante recogido en el 369.1 de ser funcionario público. Eso ya son palabras mayores. Y este es el tipo de personas con las cuales nos dicen que hay que llevarse bien en la comunidad. Ridículo. También le pregunté por el caso de Anti y el Calvo. El Calvo ya no se dedica presuntamente a esos temas, pero ha sido cómplice de una estafa piramidal. Te pongo en contexto. Dale. Anti todo, manejaba una empresa de CBD que presuntamente incumplía 4 normas que la hacían ilegal, que eran el cultivo de cogollos, las transacciones de biomasa o cogollos, el procesado de biomasa o cogollos y la venta de productos concentrados. Esta información la hizo pública una web dedicada a acorralar estafadores. No solo esa empresa suya, que supuestamente incumplía esas normas y a la que la Guardia Civil le incautó finalmente su material. Hablamos también de que Anti se pasó meses promocionando a otra empresa con la que tendría algún acuerdo o a la que supuestamente pertenecería.
Juiki se llamaba. Esa empresa ha resultado un brutal timo, una estafa piramidal en toda regla. Se puede consultar en todos los periódicos del país. Supuestamente, ¿a cuántos conocidos habrá hecho que pierdan sus ahorros? ¿Cuántos clientes podrían haber perdido hasta su último céntimo? A cambio de esas supuestas comisiones, puede haber llevado a mucha gente a perder demasiado dinero. Este tipo de empresas son estafas piramidales, tramas de inversión que venden inexistentes plantaciones de CBD que los clientes compran como inversión y prometen retornos de más del 60% al recoger las cosechas y venderlas, pero probablemente ni cultivan ni hay beneficios. Estos beneficios son simulados con las inversiones de los nuevos clientes, esto es, pagan los beneficios de los primeros con las inversiones de los nuevos. Dicho esto, la Guardia Civil desmantela esa empresa que supuestamente le permitía a Anti participar como beneficiario en esa estafa piramidal y de la cual el Calvo, en cierto modo, podría ser beneficiario porque trabajaba para Anti y porque le permitía a este promocionarla en su canal. A saber qué lío le haría Anti a este cabeza hueca del Calvo. Le pagaría mucho menos comisiones que a los demás, probablemente por cabeza hueca. Y el muy inútil se pasó meses anunciando productos a sus usuarios y permitiendo que Anti promueva públicamente en su canal inversiones de negocios tan turbios como esa estafa piramidal de Juiki o promocionando sus productos, ahora confiscados por la Guardia Civil, que quién sabe si podrían ser hasta perjudiciales para la salud. Me hace gracia que el cabeza hueca del Calvo, independientemente de que él estafase a sus usuarios o de que presuntamente él fuese el estafado por Anti. Lo que no cabe ninguna duda es que es el tío más vago que he visto en mi vida. Creo que su vagancia, su pachorra, su culo sudado pegado a la silla, como estrategia de marketing, su absoluta incompetencia a la hora de vender, su incapacidad de articular dos palabras sin eructar. Todo eso ha salvado a muchos de sus usuarios de que se metiesen en esa estafa piramidal o de comprar productos de muy dudosa legalidad, como lo demuestra el hecho de que finalmente fuesen retirados por la Guardia Civil. Le pregunté a la abogada al respecto y me dijo esto. Los individuos, Antitodo y Calvo, efectivamente, si fuesen ciertos los hechos que se me narran y hablamos presuntamente, podrían formar parte de una estafa piramidal. Esto, lógicamente, requeriría de una investigación policial más detallada, pero si así fuese, se le aplicaría el artículo 250.1.5 del Código Penal. En esta hipótesis, Antitodo, como supuesto promotor de la estafa, podría enfrentar pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, porque el valor de lo defraudado probablemente superaría los 50.000 euros y afectaría a un elevado número de personas. Al individuo conocido como el Calvo se le reduciría el tiempo de prisión a 6 meses como cómplice de la estafa. ¡Qué asco de gente, de verdad! Me da auténtico asco la gente caradura que se aprovecha de los demás. Calla, que si esto es así, y fuese para adelante, podrían tener las penas máximas, porque una de las víctimas de esta supuesta estafa dijo que había perdido 27.000 euros suyos y 54.000 en total si se cuentan las reinversiones. Más el préstamo que tuvieron que pedir, sus pérdidas totales fueron de 90.000 euros. Si esas sumas fuesen ciertas, y al afectar a más gente, podrían exceder los 50.000 euros que marca la ley para subir de gravedad, por lo que les podría caer una buena. Y el Calvo pillaría por cómplice. El Calvo es lamentable. Mira, Calvo, me dirijo a ti, que vi como el otro día aplaudías que los delincuentes de Durga, Cartitas y compañía habían dado supuestamente con donde vivía yo, aproximadamente. Encima, te permites el lujo de llamarme delincuente. Precisamente tú, que robabas ancianas y a establecimientos. Tú, el que estuviste en la cárcel por cometer esos delitos y trapichear con sustancias, como Durga, otro que estuvo en prisión también. Es curioso cómo esta gente que ha estado en prisión por cometer delitos acusen a otras personas de delincuentes. Absurdo. Voy más lejos aún. ¿Sabes quién es la persona a la que le debes tu vida, Calvo?
a la que le debes todo. Tu mujer, Calvo. Sin ella, estarías ahora en prisión. Ella, que además te ha dado tu hijo, es la que te ha sacado del pozo de delincuencia. Por ella estás ahora donde estás, lejos de la cárcel. Y así es como la tratas, Calvo. Así es como tratas a la persona que te ha salvado la vida. Así es como tratas a la persona que te mantiene. Porque sí, ella te mantiene. Ella trabaja y trae el dinero a la casa, y encima, tú le das trabajo extra en casa, porque eres un vago machista. Al menos, ten la decencia de hacer las tareas de casa y darle un poco de descanso a tu mujer. Ten un poco de consideración por la persona que más ha hecho por ti en tu vida, por la persona que te ha querido, aun siendo un vago delincuente, toda tu vida, por la persona que te mantiene, y evita que vuelvas a delinquir e ir a prisión. Ten un poco de respeto por tu mujer, Calvo, y deja de ser un vago egoísta, que lo único que haces es darle más trabajo extra a tu mujer del que se merece. Sinceramente, Calvo, eres una de las personas más egoístas que he conocido, siempre viviendo, garrapateando a los demás. Tu mujer te sacó de la delincuencia, y aún así, no puedes evitar garrapatear a la gente, en la vida real, viviendo de ocupa, y por internet. Garrapateaste a esos pájaros de cuidado, llamados Silvia y Simón, y ahora al presidente. Te pasas la vida, aprovechándote de los demás, cual sanguijuela. Y es más, ahora estás garrapateando al Migas. Para quien no lo sepa, el Migas es un hombre muy parecido a Alfredo, que dona dinero a delincuentes. En concreto, dona dinero al presidente, al Calvo y a Dani, entre otros. ¿Y sabéis lo peor? Que el presidente y el Dani lo tratan fatal. El presidente le llama homosexual, en sentido homófobo, y lo insulta de todas las maneras, y el Migas, aún así, le dona. El Dani le amenaza con filtrar datos suyos, si no le dona, y el Migas le dona. El Migas es alguien que se puede gastar 2.000 euros al mes donándoles a estos caraduras. Y la garrapata vaga del Calvo puso su ojo en él también, claro. Ahora va de falso amigo, defendiéndolo, para que le done a él solamente. Al Calvo le brillan los ojos lánguidos y mueve el rabo cada vez que se pasa el Migas por su chat, como un perrito, esperando la comida de su dueño. Olisquea la bragueta del Migas y de antitodo, a ver si le caen unos euros. Y lo peor es que ese dinero, no te creas que lo pondrá para la casa. Seguramente, se lo gaste en vicio. El Calvo, en sus fantasías de jodido falso, dice que no hace salseo. Pero él sí hace salseo. Para garrapatear a otras personas, como el vividor vago que es. Pero solo hace salseo con quien no se puede defender, como la hiena cobarde que es. No hace salseo con quien puede destruirle. El Calvo apalea al que no puede defenderse, como con el presidente Ludopatrón. Es una hiena cobarde. Os cuento. El parásito del Calvo empezó a hacer salseo para garrapatear a Roberto Bravo. Pero este le metió strikes a su canal y ahí se acojonó, como el cobarde que es, y dijo que solo haría salseo con el presi. Ese es el Calvo, un cobarde, que va de que es muy machito, y tiene muchos huevos, cuando en realidad es un eunuco, sin pelotas, que solo se mete con los que saben que no le harán nada. Solo va contra los débiles, como cuando robaba bolsos ancianas. Nunca tuvo las pelotas para ir contra los que son más fuertes que él. Sí, por eso le tiene miedo a Roberto Bravo, miedo a que le tire su canal. Y por eso le tiene miedo a Miguel, miedo a que le parta la cara. Y al Migas le aconsejo que no se gaste el dinero en donar a gente cara dura, que no se lo merece. Que done a gente buena, no a gentuza como el Calvo, y caraduras como el presidente, por no hablar de aprovechados mafiosos como el Dani. Y mal asunto, haber hablado del Migas en esta comunidad. Probablemente, al estafador de Pedro, se le estará haciendo la boca agua, pensando en el Migas. Penoso. A mí, me da cosa, por el hijo del Calvo. Con semejante ejemplo de padre que tiene en casa, tiene muchas posibilidades de tomar un camino equivocado.
Y ya que he nombrado a Miguel, le pregunté a la abogada sobre algo que podría afectar a Miguel. Y podría haber afectado a mucha otra gente en el pasado, como Akenaten, Junca, Maika, Nitra, etc. ¿Sabes que Miguel sigue haciendo el cafre en otra comunidad, no? Sí, en la comunidad del cocinero Víctor, las víboras y demás grupúsculos. No sé, cuando Víctor pasó su contenido de cocina a puro salseo. Las visitas hacen cambiar la esencia de un canal, supongo. Sí, allí está Miguel, haciendo lo mismo que hacía aquí. Filtrar datos de la gente y amenazarlas. Miguel en el fondo me da pena. Él no lo hace por justicia alguna. Lo hace porque necesita sentirse importante y alabado por personas de escasa inteligencia, como el Rincón del Retro, o algunas mujeres ingenuas, como la Belén esa de Esparta. Todo por reconocimiento y sentirse alguien importante en Internet. Pues mira lo que me dijo la abogada sobre lo que hace Miguel. A este individuo se le podría aplicar el artículo 197.7. Será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su ausencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Además, si las personas afectadas demuestran que los actos o palabras de este individuo les ha provocado algún perjuicio que afecte a su honor o su imagen, se podrían reclamar indemnizaciones por la vía civil. Vamos, que según esa ley, podrían meterle mano a Miguel por andar filtrando fotos de terceros y sus familiares sacadas de Facebook. Así es. Y ahora que lo pienso, ese código penal también se le podría aplicar a los moscardones del calvo. Fíjate que alrededor del calvo, atraídos como moscas por una mierda infecta y deleitados por el olor despreciable y corrupto de este individuo, danza mucha gente que es parecida a él. Basta con ojear su chat para ver la calaña de estos individuos, que vitorean delitos entre risas. No me refiero a la escoria de gente que el canal del calvo, como coche escoba del canal del presidente, arrastra ahora, sino que me refiero a gente clásica de su canal. Gente como Kimi, que como flautista de Amelín, hace bailar al calvo en su propia ponzoña mientras él se ríe a escondidas. Pero el cerebro del calvo no le da para verlo. Necesitado de amistad, cree que Kimi es su amigo, cuando hace lo mismo que hacía Petanquero, manejarlo para reírse de él. Ahora que la abogada nos ha aclarado muchos hechos, vemos que el calvo, Kimi, Corpetit, Saco, Antitodo y algunos más de estos personajes habría que añadirlos al delito que citaba la abogada de difusión inconsentida de imágenes cedidas voluntariamente del artículo 197.7. Cuando se dedicaron durante meses a difundir por Telegram las fotos íntimas de carácter sexual de cierta chica de la comunidad, ajenos al daño que podrían haberle provocado o a lo que ésta podría haber llegado a hacer sometida a tanta presión. De eso, a ellos les daba igual. Como una manada de machos en celo, se reían y distribuían ese material entre risas. Pienso, y esto es una opinión mía, que si fueron capaces de algo así, virtualmente, físicamente, no habrían dudado en violarla en manada. Y ojo, que Pedro también las difundió, después de que Corpetit se las pasara a él. La verdad, son lamentables esos hombres. Basuras humanas. ¿Y el calvo? ¿Por qué se tomó tan a pecho lo de esta chica? ¿No tiene mujer? ¿Acaso sintió celos de que esa chica pasara de él? No dudo que el calvo intentaría algo con esa chica, y ésta lo mandó a la mierda como el cerdo que es. La mujer del calvo tiene que tener más cuernos que el Museo del Alce. Cualquier día, al calvo le dará un infarto de tanta viagra que tiene que tomar para ponerle los cuernos a su mujer tan a menudo.
Por no hablar del hombre del saco, otro mediocre despechado que ataca a las mujeres cuando lo ponen en su lugar natural, la friendzone. Y el antitodo, igual. Otro cerdo de la misma calaña. Y ya, ni hablemos de gente como Pedro, Juanma, Durga, Cartitas, etcétera, etcétera. Es increíble la cantidad de machirulos por metro cuadrado que hay en la comunidad. Y si la comunidad está en decadencia, se van a otras a hacer lo mismo que hacían aquí. Me llama la atención, como la mayoría de gente que han hecho fechorías aquí y se han marchado, siguen haciéndola en otros lados. Miguel, haciendo lo mismo en esa comunidad, Pedro, llevándose sus estafas a la otra comunidad, Maika metiendo puñaladas y traicionando a todo Dios, en el salseo de Sálvame, etc. Y también, Wilfred y Chelo. Me comentaron que ambos tienen canales en otras redes sociales y allí se han llevado su porquería. Menudo par de hijos de perra. Compadezco a la gente que lo sigue. Oye, para finalizar el tema de las preguntas a la abogada, quiero comentar y hacer hincapié en lo que me dijo acerca de algo con lo que se le podría meter mano a Pedro, Juanma, Durga y demás hijos de perra. El tema de la terrible homofobia, xenofobia y machismo que tienen estos perros. Recuerda cómo Pedro y Juanma trataban a los judíos y hacían apología del nazismo. Hay capturas de ambos y audios diciendo aberraciones de ese pueblo. Y eso es un delito totalmente punible y muy subestimado en cuanto a la pena que tiene. Citando a la abogada, recordemos lo que decía. Hablaríamos, en estos supuestos, de una pena de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses por delitos graves recogidos en el artículo 510.1 en su letra A, donde se lee que quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada, por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. Y 501.1, en su letra C, sobre quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad, con el agravante del 510.3 que se da en este caso de Pedro y que hace que la pena se imponga en su mitad superior por difundirse a través de Internet a un elevado número de personas. Eso lo han cometido Pedro y Juanma constantemente y de manera aberrante. Sí, y ojo con las penas, que son bien altas, que van de 4 años para arriba y 12 meses de multas. Y de esto, hay pruebas de vídeos y audios de Pedrito y Juanma. Durga y Alchimista también podrían llevarse un buen susto a tenor de esta ley y las pruebas de vídeo que hay. Han cometido delitos. Y si se le presentan a un juez, podría actuar. De hecho, Juanma ya estuvo en juicio por esa razón, porque una persona, no sé si de la comunidad o de fuera, le denunció, y como de Juanma se conocían sus datos de identidad y vivienda, dichos por él mismo, la ley fue a por él. Así es. Pedro se salvó, porque no se conocen sus datos reales, ni su dirección. O sea, esto no es la broma que aparenta para algunos idiotas. Es como cuando estos degenerados de Pedro, Durga y Lobo estaban en directo, haciendo chistes y burlas, de hacer pajas con manos ajenas, de meter pollas a gente dormida. Sobre eso le pregunté a la abogada y obviamente es otro delito. Esto dice la abogada al respecto.
si los hechos descritos se corresponden con la realidad, el delito contra la libertad o indemnidad sexual que se describe en ese audio vendría recogido en el artículo 181.2 y en caso de denuncia, estos individuos se podrían enfrentar a penas de entre 4 y 10 años de prisión por cometer presuntamente abuso sexual no consentido sobre personas que se hallan privadas de sentido, con el agravante 181.4 de haber acceso carnal por vía vaginal o bucal, que situaría la pena en su mitad superior. Se requiere que la víctima denuncie el acto para iniciar el proceso adecuado. Bueno, en ese caso estaría cogido por pinzas, porque en el caso de Durga, me lo podría creer, pero en el caso de Lobo, que yo recuerde, él mismo comentó que vio que abrió los ojos y no dijo nada, y además era amiga suya, presumiblemente con confianza. Aparte, podrían ser historias inventadas para ir de machitos. Yo no creo que fueran invenciones, es mi opinión, claro. Ya lo había dejado caer en otra ocasión. Fíjate que hasta da el nombre de la persona supuestamente abusada. ¿Quién puede inventarse algo así y decirlo en público? Solo alguien o muy corto mentalmente o sin escrúpulos. De todas formas, no se puede probar más allá de tener el audio ese. Y pienso, como nos dice la abogada, que tendría que ser las personas afectadas la que denuncien para que eso llegase a algo. Pero de lo que no hay duda, es que por el anterior artículo, sobre el delito de odio, sí que les podría caer una pena real y contundente. Si un juez entra de casualidad a esta comunidad, podría hacer una escabechina considerable, solo con el tema del delito de odio. Y eso sería todo, respecto a lo que le pregunté a la abogada. Sinceramente, se echa de menos algunos puntos importantes, como lo que le hizo a Saiken la abogada Maika y Nitra. Se me olvidó por completo. Quizás para otra ocasión. Antes de hablar del canal, creo que es conveniente hablar un poco de un tema que es bastante lamentable, acerca de la degradación y la inmundicia de esta comunidad. La verdad es que solo hay que hojear casi cualquier canal de los que ha quedado en la comunidad para darse cuenta del nivel de inmundicia y degradación del personal que ha quedado. ¿No te da esa sensación? La comparto. Yo estoy muy poco por aquí. A veces echo un ojo cuando no tengo nada mejor que hacer. Me echo en la cama y digo, a ver si hay algo. Y es cierto, no queda ya casi nada de valor en esta comunidad. Me pasa igual. La mayoría de veces que entro, no encuentro nada abierto. Solo canales de la otra comunidad que no me interesan para nada. Y en esta, solo encuentro a Chatter cuando le da por abrir. Y a los canales que dan refugio a los delincuentes. Yo puedo decir que he evolucionado y madurado en ese sentido. Antiguamente, entraba a todos sitios, incluso los malos, y decía las verdades a la gente, en su cara. Pero a día de hoy, considero que no tiene sentido. Ya no me gusta compartir espacio con gente que considero que son delincuentes, estafadores o blanqueadores de delincuentes. Y es por eso que no entro al canal de Pedro, porque es un estafador asqueroso. Y por eso, no me interesa entrar al canal de Durga, Cartitas o Felino, etcétera, etcétera, porque son acosadores de manual. Y por eso, tampoco entro al canal de Belén Tintín, Cintia o Maju, porque son blanqueadoras de delincuentes. Ya no tiene sentido perder tiempo entre gente así, que puede sonar a palabras duras, pero para mí, son personas lamentables. Por eso digo que lo que ha quedado es pura inmundicia. E incluso la gente decente parece estar contaminada. Mirad la locura a la que se ha llegado. Algunas de las personas más decentes incluso dicen que hay que estar de paz con todos y que hay que llevarse bien, incluso con los delincuentes. O sea, que hay que estar en paz y llevarse bien y compartir espacio con delincuentes demostrados. Mirad qué locura. Por ejemplo, hay que llevarse bien y estar de buen rollo con un tipo como Pedro, que está estafando al prójimo. Es absurdo lo bajo que se ha caído en la comunidad.
A ver, que eso lo digan, hipócritas nivel Dios, como Claudia San, pues no sorprende. Que lo digan trolls, que se divierten con el caos, como Misty, pues entiende. Pero ya, es que, hasta la gente decente, lo mantiene. Es más, da la sensación de que son una secta, la secta del buen rollo. Como que se ha formado un grupo sectario que impone la premisa de que hay que llevarse bien con delincuentes y ponerse la venda en los ojos o mirar para otro lado. Y si alguna persona se atreve a denunciarlo, la secta se moviliza al unísono y la tachan de mala persona o de persona que viene a generar mal rollo. Perdonen ustedes, pero aún hay gente con dignidad que no se venden por tener un espacio de porquería y pasarlo bien en un vertedero de internet. ¿Qué tan bajo hay que rebajarse? ¿Hemos perdido la cabeza? ¿Que están saqueando a gente que tenéis a vuestro lado? Tan egoístas sois, que preferís pasarlo bien y compartir espacio, mirando para otro lado, con gente que está robando al prójimo. Y encima atacan a los que no quieren pasar por el aro. Los rodean como hienas y les ladran. Por vosotros, mejor que se marchen. Preferís convivir con delincuentes y mirar para otro lado. Lamentables. Un aplauso te doy. Totalmente de acuerdo. Esta comunidad ha quedado en una secta de víboras, trolls y cobardes que les ríen las gracias a delincuentes. Los mediocres de antes ahora campan a sus anchas entre las ruinas de la comunidad. Simplemente, en canales como el de Belén Tintín, Cintia, Maju, Alchimista, etc., blanquean a delincuentes, y los que están charlando con ellos, de buen rollo, mirando para otro lado, o con la venda puesta, en parte, son cómplices. Hablemos claro, tienen parte de culpa de que personas sean estafadas por el delincuente de Pedro, porque si la gente los ve de buen rollo, con él, riéndole las gracias, y lo que es peor, sin desmentir sus mentiras, la gente se puede pensar que Pedro es una persona de fiar. Sinceramente, es patético. Vendidos por diversión y juntados a modo de secta, ya sea queriendo o sin querer. Lo de Cintia y Belén sí que no tiene nombre. Esas dos víboras saben que ese Pedro es un delincuente y lo blanquean. Y hasta mienten para protegerlo, diciendo que es una persona decente que no estafa. Sí, pero no son iguales. Mira, las principales blanqueadoras de delincuentes que quedan ahora, para mí son Belén y Cintia. Porque tienen canales que estos delincuentes usan de altavoz y además los defienden y protegen. También estaría Maju, en tercer lugar. Y en cuarto estaría, la hipócrita más grande de la historia de la comunidad, Claudia San. Una mujer que siempre ha protegido a los delincuentes a sabiendas de que lo son. Una mujer tan cara dura que ahora hasta habla de llevarse bien con un estafador como Pedro. Personas que usan su posición para tratar de convencer a la gente de que hay que llevarse bien con una persona que está robando dinero a gente inocente, para mí, son basura. Y eso es Claudia San, una persona sumamente egoísta que solo mira por su culo y por conservar cierto estatus en un estercolero. Ciertamente, es una persona peligrosa, en el sentido de que rápidamente es capaz de armar una secta que haga ver normal la defensa y blanqueamiento de estafadores, mientras al mismo tiempo hace ver mal a la gente que se queja o se levanta ante la injusticia de ver que imponen que hay que llevarse bien con delincuentes que joden al prójimo. Luego por otro lado está Maju, otra persona egoísta. En su caso, blanquea a delincuentes por visitas, por reconocimiento. Una falsa cristiana que por dinero es capaz de vender su alma. Pero la peor de todas, para mí, es Belén. ¿Y sabes por qué? Lo imagino. Porque ella
los defiende por convicción. Nadie en su sano juicio puede negar que Belén Tintín siempre estuvo apoyando a estos delincuentes. Belén Tintín es como ellos. No digo que robe dinero, como Pedro, pero sí comparte su ideología machista, xenófoba y antisemita. Belén Tintín, para mí, es una mujer caduca, que pertenece a otra época. Un tipo de mujer que afortunadamente está en vías de extinción, dando paso a una nueva generación de mujeres de mentalidad moderna. Mujeres que dejan atrás todos esos pensamientos de odio y de machismo intrínsecos de una sociedad del pasado. Belén es de ese tipo de mujer que le gusta rodearse de machirulos, de hombres machistas y abusadores, porque ella es también así. Ella es una mujer machista que considera que lo normal es pensar como ese tipo de personas. Y es una mujer que, por supuesto, en mi opinión, y creo que en la de cualquiera con dos dedos de frente, está a favor del racismo y la homofobia. Porque, si no, sería amiga de auténticos machistas que rebajan a la mujer, de homófobos y racistas, nivel Dios, como Pedro y Juanma. Hay que recordar que Belén tonteaba por privado y tenían relaciones de acercamiento sentimental con Pedro y Juanma. Esto mismo lo contó Juanma en un directo cuando se enteró que Belén estaba a dos bandas, con él y con Pedro. Tenemos que recordar que Juanma está de juicios en la vida real por su apología del nazismo y por insultar a otras razas gravemente. Hay que recordar todas las veces que Pedro ha hecho las mismas apologías y atacando a un pueblo en concreto. Hay grabaciones de todo eso. ¿Qué hace Belén siendo amiga y teniendo relaciones sentimentales con esa gentuza? La respuesta es sencilla, porque ella es como ellos, tiene sus mismos ideales, y ya está. Por eso es la peor de todas, porque ella los defiende por convicción. No es lo mismo que las otras, que tienen otros motivos diferentes. Por poner un ejemplo, Claudia San no está de acuerdo con esas ideologías y mentalidades. Sí, ella apoya a delincuentes, pero por otros motivos de los que ya hemos hablado, no por convicción, como en el caso de Belén, que es lamentable. ¿Y Misty, dónde la dejarías? Belén la copia de manera vergonzosa. Me da apuro verlas, a las dos juntas en un chat, no puedo remediarlo. Siento vergüenza ajena cuando veo a Belén copiando la forma cómica de expresarse de Misty. Sí, pero Misty no es como Belén. Misty no tiene las convicciones e ideologías caducas de Belén. Misty simplemente es un troll de baja categoría que se divierte con las guerras de las personas. Por eso Misty unos días apoya a unos y ataca a otros, y luego otro día ataca a los que apoyaba y defiende a los que atacaba. Es una persona que no se mueve por moral ni por nada, solo por la diversión de ver el mundo arder. Misty antes atacaba a Pedro, tachándolo de estafador, y ahora lo defiende. Es una persona sin credibilidad, como lo son la mayoría de trolecillos baratos. La verdad es que con Misty me equivoqué. Realmente pensaba que tenía más nivel y, digamos, ideales u honestidad, pero al final no. Es como cualquier persona simple que cuando siente que ha perdido una batalla, recurre a la mentira para tratar de quedar por encima. Además, el hecho de que le afecte tanto esas cosas demuestra que no tiene el nivel para ser un troll de los reconocidos. Es demasiado simple a nivel de inteligencia emocional. Eso sí, hay que reconocerle que algo de cultura tiene. Belén trata de copiar su estilo de troll barato, pero lo que jamás podrá copiar es la cultura que tiene Misty. Belén es sumamente ignorante, pero no tiene por qué ser su culpa. No sabemos en las circunstancias que ha vivido. Lo único que sabemos es que seguramente ha estado rodeada de un entorno machista, xenófobo y racista. Y todo eso lo ha mamado desde la infancia, y seguramente, por eso, ella defiende esas ideologías y a esos delincuentes. Es el tipo de perfil de persona que no creo que tenga la inteligencia para poder pensar por sí misma a la hora de formarse
como ser humano. Parece el tipo de persona a la que al 100% le influye el entorno que la rodea. En el fondo me da pena. Ojalá algún día despierte y se dé cuenta de que es lamentable pensar de la forma que piensa, tan caduca. A Misty es mejor no seguirle el juego. Ya sabes el dicho. No le des de comer al troll. Y en su caso, ese dicho se debe aplicar. Hay trolls de gran calibre con los que sí es interesante interaccionar. Pero con Misty no merece la pena. Y Gerardo iría en el mismo saco. Bueno, Gerardo mucho más abajo aún. Misty me recuerda un poco a James Namba. Se la ve con mucho ego y egoísmo. Si lo piensas, siempre lleva las conversaciones a que giren en torno a ella. Realmente, le importa poco lo que digan los demás si no hablan del tema que ella está llevando. Le gusta ser protagonista y el centro de atención. Si no, no se siente a gusto. Yo metería al chimista en el saco de las víboras. Según los artículos del Código Penal que la abogada nombró, al chimista podría caerle condena por delito de odio, por el racismo y homofobia que profesa, usando medios de comunicación como altavoz. Sí, pero a estas alturas, no creo que cambie su forma de comportarse, a pesar de comprobar que puede ser penado por la ley. Y bueno, Cynthia merece una mención aparte. Ella es otra persona que apoya y blanquea a delincuentes, pero creo que tiene más excusa que Claudia, Belén, Majo y compañía. Cynthia, definitivamente, tiene problemas psicológicos. Creo que es una persona que es sumisa con la gente que la maltrata. Véase que siempre fue sumisa ante Pedro, Juanma o Durga. Es sumisa a ellos, y lo que es peor, es capaz de traicionar a sus amigos por estos maltratadores. Es capaz de traicionar una amistad por esta gente mala. Y hay algo aún más lamentable. Si Cynthia se siente apoyada por uno de estos maltratadores, acosadores y delincuentes, ella ladra y se envalentona contra otras personas más débiles y se vuelve una abusadora. Es más, Cynthia es capaz de traicionar civilinamente a la gente que le ha ayudado en favor de sus maltratadores, y eso es un problema psicológico de manual. Es que, imaginad la locura. ¿Os acordáis cómo Pedro y Juanma se reían de ella por la religión que profesa? Ya sabemos que Pedro y Juanma son adoradores de la filosofía nazi, pues fíjate lo sumisa que siempre estuvo Cynthia con ellos. La maltratan por su pertenencia a ese pueblo o religión y ella les ríe las gracias. Da mucha lástima. Es más, a día de hoy, defiende las estafas de Pedro. Sí, Pedro el xenófobo, que odia a los que son como Cynthia, a los que son del pueblo semítico. Y Cynthia es de las que tiene todos los detalles de Pedro el estafador. Ella sabe todo de Pedro, al detalle. Y sabe todo de Durga, al detalle. Y aún sabiéndolo, tiene la cara dura de defenderlos y decir que es mentira todo, de beatificarlos. En fin, Cynthia me da pena. En ese sentido, me produce profunda tristeza. Es terrible la hipocresía de la gente que ha quedado. Son más hipócritas que nunca y han caído más bajo que nunca. Solo es entrar a una llamada de Cynthia y ver a Pedro el estafador haciéndose la víctima y atacando a los que dicen la verdad. Y Cynthia y compañía, calladitos y riéndoles las gracias. Cuando saben la verdad de Pedro y sus estafas. En eso ha quedado esta comunidad, en personas que dicen que hay que traer el buen rollo. Y ese buen rollo consiste en tener que compartir espacio, blanquear, callar, tapar a una persona que sabéis que está estafando a gente en este momento. ¿Lo hacéis por el buen rollo? ¿O porque sois unos egoístas cobardes que solo pensáis en vosotros mismos? Es más, sois capaces de tratar de aislar a los que no aceptan estar de buen rollo con un delincuente.
Os habéis convertido en la secta del buen rollismo, en personas que con tal de tener un espacio donde divertirse, son capaces de mirar para otro lado ante las injusticias brutales que cometen sus compañeros. Os habéis convertido en expertos en mirar para otro lado, en ponerse vendas en los ojos y en echar la basura debajo de la alfombra. En fin, ojalá algún día reflexionéis. No lo creo, estos cobardes solo se preocupan por su culo. Mientras no le toquen el bolsillo a ellos, les importa una puta mierda lo que le pase a terceras personas. Ni les va ni les viene. Se vive bien, mirando para otro lado. Es la filosofía de los cobardes. Bueno, gracias por tu esfuerzo en el tema de las leyes y por consultar a la abogada. Creo que ha sido muy revelador y constructivo. Al menos a mí, me ha aclarado muchas cosas que no sabía. Ha sido un placer. Bueno, y finalmente, vamos con la promoción de ese nuevo canal. Pongamos el contexto. Hace unas semanas, estuve en llamada con unas personas de la comunidad, personas antiguas, de la época de Escena Misterio, o sea, que llevan más tiempo aquí que yo. No diré quiénes, obviamente. Estas personas me pidieron que volviera a hacer directos, porque realmente había gente que no tenía dónde ir, que no les gustaba la nueva comunidad y lo que había quedado de esta. Me pedían que abriera de vez en cuando para que la gente más cuerda, la que no son decadentes, tuvieran un espacio donde ir. Pero como les dije, es algo que no puedo hacer. Tengo demasiadas ocupaciones en la vida real y no puedo perder tiempo en ello. El tiempo pasa y la vida cambia. Lo que sí les dije es que si tenían interés, que abrieran ellos, que yo les asesoraba en cómo hacerlo. El caso es que una de esas personas dijo que podría poner el espacio si otras personas lo administraban. Y ahí le sugerí que en el fondo no hacía falta que lo llevara nadie, que si él ponía el espacio, se podría hacer un 24 horas y que la gente entre cuando quiera. Así pues, esa persona aportó el espacio, y yo aporté mis conocimientos para que se pudiera iniciar el proyecto. ¿Y sabéis por qué lo hice? Porque me pareció buena idea que la gente buena tuviera un lugar a donde ir mientras otros canales no emiten, o mientras las personas decadentes y los delincuentes estén a lo suyo por otros lados. Y me alegra haber aportado mi grano de arena a ayudar a que se pueda iniciar ese proyecto, y lo hago desinteresadamente. Sí, desinteresadamente. Algo que personas egoístas, como Pedro el estafador, el calvo, Durga, Cartitas, Corpetit, Maju, etc., jamás harían. Porque ellos solo se mueven por los demás cuando quieren obtener algún beneficio propio. Ellos viven de los demás y jamás ayudarán desinteresadamente a nadie si ellos no sacan algo a cambio. Eso es un hecho. Y bueno, el canal ya está montado y funcionando. Me pidieron que lo promocionara, cosa que, realmente, no creo que sea buena idea, porque yo recibo demasiado odio por parte de los delincuentes y los hipócritas de esta comunidad, y creo que realmente es llevar ese odio a ese otro canal por el mero hecho de haberles ayudado a montarlo con mis conocimientos. Pero bueno, ellos sabrán. En eso he cambiado también. Antiguamente, yo promocionaba a todo el mundo, incluso a la gente que me quería destruir, todo por mi concepto de libertad. Hoy en día, ya no creo en eso. Promociono ese canal porque sé que son personas con buenas intenciones, que quieren dar un espacio a la gente que lo necesita. Pero a día de hoy, jamás promocionaría el canal de un estafador como Pedro, o de un egoísta caradura y garrapata, como el Calvo, o de blanqueadores de delincuentes, como Belén o Cintia. No lo haría, porque ahora entiendo que hay momentos donde la libertad de expresión no tiene cabida, y promocionarlos sería tener parte de culpa de que un estafador como Pedro tuviera posibilidades de estafar a algún que otro ingenuo más. Y eso no es justo. Y bueno, hablando de ese nuevo canal,
Su filosofía será la siguiente: la de un lugar siempre abierto, para la gente que no tenga dónde ir, un refugio en medio del bosque, donde la lumbre está siempre prendida. Así pues, su nombre es El Refugio, y es un 24 horas, un directo siempre abierto. No se subirá contenido a ese canal, ni nada quedará grabado. Solo será un directo 24 horas para que la gente pueda estar por el chat si le apetece. También tendrá abierta una llamada las 24 horas por si en algún momento a la gente le apetece reunirse a compartir sus experiencias a la luz de la hoguera. La llamada será por un grupo de Telegram, así que la gente que quiera subir tendrá que entrar al grupo de Telegram que estará fijado en el chat, y una vez dentro, subir a la llamada. Telegram es un método que no suele gustar a muchos, pero era la única manera para montar un 24 horas sin que requiera que la gente esté pendiente. En la descripción de ese directo están las instrucciones para crear un Telegram anónimo sin que se vea el número de teléfono. Recuerdo que este canal no tiene que ver nada conmigo, aparte de haberles aportado mi ayuda para montarlo, y quieren que su filosofía sea seria. Nada de ese salseo aberrante y esa libertad que solo se convertía en la dictadura del más fuerte. Quieren que sea un canal más serio, donde la gente esté a gusto y tenga un lugar donde estar a la lumbre de la hoguera. Para canales de delincuentes, estafadores y blanqueadores de delincuentes, ya están los de Durga, Belén Tintín, Alchi, Pedro Microwave, Cartitas, Cintia y compañía. Aquí quieren que sea un lugar de encuentro y reunión. Dicho esto, habría que darle las gracias a la persona que ha puesto su espacio para que esté abierto 24 horas, y sin ningún compromiso, a pesar de que le cuesta dinero, solo para dar un espacio a la gente que lo necesite. He de decir que por mi parte, considero que un 24 horas es difícil que sea algo que atraiga a la gente porque deja muchos espacios vacíos. Son canales que son difíciles que tengan público habitualmente. Pero bueno, ahí queda el espacio abierto para quien quiera, entre gente o no. Mi deseo personal para ese canal sería que se llenara de gente nueva a ser posible, y que ojalá los delincuentes y los hipócritas blanqueadores de delincuentes ni se acerquen y no lo contaminen con su degradación e inmundicia. Sinceramente, creo que la mayoría de lo que queda en la comunidad merece estar como si fuera un basurero apartado de la sociedad. Y bueno, os dejo el enlace del canal en la descripción y lo pego por el chat. Espero que se logre un espacio que verdaderamente merezca la pena, donde la gente se sienta a gusto y donde no se blanquee a delincuentes. El tiempo dirá si eso durará o no. Saludos, y nos vemos por algún otro lugar, ¿o no?